Hace 120.000 años, en lo profundo de una cueva en lo que hoy conocemos como Europa Occidental, un grupo de humanos primitivos observaba las sombras danzantes que el fuego proyectaba sobre las paredes. La luz amarillenta iluminaba figuras fantasmales de bisontes y ciervos, pintadas con óxidos de hierro y carbón, con un detalle que todavía asombra a los arqueólogos modernos. Cada trazo, cada curva de esos animales capturados en la roca no era simplemente decoración. Era un testimonio de quienes vivieron y pensaron en aquel entonces un puente que nos conecta con un mundo remoto y sin embargo sorprendentemente cercano. Mientras los ancianos murmuraban historias que parecían surgir de la propia roca, los más jóvenes practicaban el uso de herramientas de piedra, afilando puntas de lanza con paciencia, conscientes de que su supervivencia dependía de su habilidad y astucia. Retrocediendo en el tiempo y el conocimiento, comprendemos que esos habitantes de la cueva no eran Homo sapiens como nosotros, sino sus primos, los neandertales. Durante siglos, la visión popular los retrató como seres toscos, lentos y poco sofisticados, sin lenguaje complejo ni cultura. Sin embargo, los hallazgos arqueológicos recientes han comenzado a derribar ese estereotipo. Restos óseos cuidadosamente enterrados en sitios como Shanidar, en Irak, o La Chapelle-aux-Saints, en Francia, sugieren que estos seres tenían rituales de entierro, cuidado de los enfermos y quizás un sentido rudimentario de espiritualidad. La arqueología nos habla de huesos con marcas de enfermedades, pero también de curación, de restos de flores colocadas junto a cuerpos, insinuando un respeto por la muerte que muchos consideraban exclusivo de nuestra especie. Y ahora, gracias a los avances en genética, podemos ir más allá de los fósiles. El ADN antiguo, extraído de huesos que habían permanecido enterrados durante decenas de miles de años, ha comenzado a contar una historia que los huesos por sí solos no podían revelar. Analizando fragmentos genéticos, los científicos han confirmado algo sorprendente. Los neandertales no fueron una rama separada y aislada del árbol humano, sino parientes cercanos que compartieron territorio y genes con los Homo sapiens. De hecho, nuestro propio genoma conserva vestigios de ellos. Entre un 1% y un 2% del ADN de personas no africanas proviene de cruzamientos antiguos con neandertales. Esto significa que, en un sentido muy real, llevamos con nosotros un pedazo de su historia, de su adaptación a los fríos glaciares europeos y de sus formas de sobrevivir en un mundo hostil. Pero la genética va más allá de la confirmación de cruces antiguos. Revela patrones de adaptación, genes asociados con la piel, la inmunidad y el metabolismo que permitieron a los neandertales resistir los duros inviernos europeos. Nos permite reconstruir la historia de movimientos, migraciones y aislamientos que ocurrieron hace decenas de miles de años y que hasta hace poco solo podían inferirse por la ubicación de huesos y artefactos. Cada análisis de ADN es, en efecto, un mapa invisible del pasado, mostrando cómo nuestros parientes desaparecidos dejaron huellas invisibles que aún afectan nuestra biología. Mientras el humo de aquella fogata prehistórica se disipaba entre las paredes de la cueva, los neandertales probablemente no imaginaban que miles de generaciones después, los científicos mirarían sus huesos y su ADN para descubrir su verdadera historia. Sus vidas, sus muertes, sus rituales y sus estrategias de supervivencia ahora pueden contarse con una claridad inesperada, y cada descubrimiento nos obliga a replantearnos la noción misma de lo que significa ser humano. Si te apasiona este viaje al pasado y quieres acompañarnos mientras desenterramos los secretos de los neandertales, suscríbete ahora y acompáñanos en esta exploración única, donde cada hallazgo arqueológico y genético revela un pedazo del rompecabezas de nuestra propia historia. Hace más de 500.000 de años, Europa y partes de Asia eran tierras de bosques densos, valles profundos y glaciares avanzando y retrocediendo con el ritmo implacable de los cambios climáticos. En ese paisaje frío y cambiante, los primeros homínidos antecesores de los neandertales recorrían los valles en pequeños grupos, cargando con herramientas de piedra rudimentarias y un conocimiento intuitivo de la supervivencia. La evidencia fósil, como los cráneos de Homo heidelbergensis encontrados en Alemania y España, nos habla de cuerpos robustos, cerebros grandes, en algunos casos cercanos al tamaño de los humanos modernos, y habilidades que indican planificación y cooperación. Imaginemos la escena. Un hombre corpulento, con frente baja y prominente, corta madera mientras sus compañeros afilan piedras para puntas de lanza. El aire huele a pino y tierra mojada. El murmullo del río cercano se mezcla con los gritos de los animales salvajes. Cada paso que dan está calculado, cada gesto cargado de la tensión de la supervivencia. Estos homínidos no solo cazaban y recolectaban, también experimentaban con su entorno, dejando marcas en huesos y piedras que siglos después los científicos interpretarían como señales de cultura temprana.
Los análisis genéticos recientes, extraídos de fósiles de hasta 430.000 años, han permitido reconstruir la línea evolutiva que conduce directamente a los neandertales. El ADN antiguo indica que los neandertales se separaron de los Homo sapiens africanos hace aproximadamente 600.000 años, descendiendo de esos Homo heidelbergensis que dominaron gran parte de Europa y partes de Asia Occidental. Esta separación no fue inmediata ni total. Existieron cruces, migraciones y episodios de aislamiento que moldearon sus poblaciones, creando una diversidad genética que hoy podemos observar gracias a la secuenciación de genomas antiguos. Arqueológicamente podemos ver el reflejo de esta adaptación en su anatomía. Cráneos con arcos superciliares prominentes, cuerpos robustos y cortos, extremidades adaptadas al frío extremo. Cada rasgo era una respuesta a la dureza del entorno. Una prueba de que estos seres habían aprendido a sobrevivir donde incluso los depredadores más fuertes encontraban desafíos. Además, los patrones de asentamiento muestran que conocían el territorio, establecían campamentos estables, aprovechaban cuevas y refugios naturales y organizaban la caza de grandes mamíferos con una estrategia sorprendentemente avanzada para su época. La genética combinada con la arqueología nos permite incluso especular sobre sus comportamientos más íntimos. Genes relacionados con la piel, el cabello y la inmunidad muestran adaptaciones al clima y enfermedades que hoy siguen presentes en algunos humanos. Además, ciertos marcadores genéticos sugieren que, como los Homo sapiens, los neandertales eran sociales, se cuidaban unos a otros y probablemente tenían un lenguaje rudimentario que les permitía transmitir conocimientos complejos y coordinar la caza en grupo. Visualicemos nuevamente aquella cueva del inicio. El humo asciende y perfuma el aire. Los neandertales observan el fuego y las paredes pintadas, pero ahora entendemos que sus habilidades, su cultura y su adaptación no surgieron de la nada. Son el resultado de cientos de miles de años de evolución, de cruces genéticos, de aislamiento y de interacción con su entorno. El ADN ha sido la clave que nos ha permitido conectar estas piezas, revelando un linaje robusto y sorprendentemente humano, y desmontando la idea de que los neandertales fueron simplemente primitivos o salvajes. En un valle rodeado de montañas y bosques fríos, los neandertales se movían como sombras entre los árboles. Cada sonido del bosque era un aviso: ramas quebradas, rugidos lejanos, el aleteo de aves alertando de depredadores. Su supervivencia dependía de la vigilancia constante, de la coordinación silenciosa de la caza y del conocimiento íntimo del terreno. Las lanzas de madera endurecida y piedras afiladas que portaban eran herramientas de vida, no simples instrumentos. Cada golpe y cada corte representaba la diferencia entre el hambre y la abundancia, entre la enfermedad y la salud. El fuego era su aliado más importante. No solo calentaba la cueva en noches glaciares, sino que transformaba la comida, ahuyentaba a los depredadores y ofrecía un espacio para la socialización y la transmisión de conocimientos. Imagínalos alrededor de la fogata. Un grupo comparte carne de ciervo asada. El aroma del humo se mezcla con el del hierro del suelo húmedo, mientras un anciano señala con gestos los contornos de una pintura recién trazada en la roca, quizás enseñando a los jóvenes la ubicación de los animales en las estaciones de caza. El humo asciende en espirales, llevando consigo secretos de generaciones, mientras las llamas dibujan sombras que parecen moverse con vida propia. El registro arqueológico, apoyado por estudios de fósiles y sitios de campamento, muestra que los neandertales tenían dietas variadas. Cazaban grandes herbívoros como ciervos, caballos y rinocerontes lanudos, pero también recolectaban raíces, frutos y mariscos cuando el entorno lo permitía. Los restos de huesos con marcas de corte, los hogares de piedra y las herramientas afiladas revelan un nivel de planificación y cooperación impresionante. La caza no era un acto solitario, sino un esfuerzo grupal. Cada miembro tenía un rol, desde la emboscada hasta la recolección y el transporte de la presa. El arte, aunque menos frecuente que en los Homo sapiens contemporáneos, también deja huellas de su mente simbólica. Las conchas perforadas halladas en sitios de España y Croacia, algunas decoradas con pigmentos, sugieren que los neandertales se preocupaban por adornarse, quizás para señalar estatus, pertenencia a un grupo o incluso para rituales. Los entierros encontrados con flores y herramientas acompañando a los fallecidos refuerzan la idea de que la muerte tenía significado para ellos, un reflejo de conciencia y cuidado que desafía las nociones antiguas de primitivismo. Cada fósil, cada fragmento de hueso, cada herramienta nos habla de una especie compleja, adaptada y profundamente humana. Los neandertales no eran simples supervivientes, eran ingenieros del entorno, guardianes del conocimiento y creadores de vínculos que les permitieron enfrentar los embates de glaciaciones, depredadores y enfermedades.
El ADN, por su parte, revela que estos comportamientos no fueron aislados. Las adaptaciones genéticas relacionadas con la piel, la inmunidad y el metabolismo muestran que su biología estaba afinada para responder a un mundo exigente. Mientras observamos estas reconstrucciones, sentimos la tensión, la esperanza y la inteligencia que emanaba de sus vidas. Cada gesto alrededor del fuego, cada golpe de lanza, cada selección de pigmento o piedra es una ventana a una mente que, aunque extinguida hace 40.000 años, todavía late en nuestro ADN y en la comprensión de nuestra propia historia. En la penumbra de una cueva helada, un grupo de neandertales se arrodilla junto a un cuerpo tendido sobre el suelo. La luz del fuego revela las manos de quienes colocan cuidadosamente piedras y fragmentos de pigmento alrededor del cadáver. Quizás sea un anciano, quizás un guerrero o un cuidador que no pudo sobrevivir otra estación fría. Entre sus dedos descansan flores, cuyo aroma tenue y terroso flota en el aire, un gesto que los arqueólogos hoy interpretan como un ritual de respeto y memoria. No hay palabras que hayan llegado hasta nosotros, pero el silencio mismo parece cargado de significado. Los hallazgos de sitios como Shanidar, en Irak, muestran que los neandertales no solo enterraban a sus muertos, sino que lo hacían con cuidado y constancia. Algunos esqueletos presentan signos de atención médica, huesos fracturados que sanaron, indicios de cuidado prolongado, lo que sugiere que la compasión y la cooperación no eran conceptos ajenos a estos grupos. La práctica de rodear a los fallecidos con piedras, pigmentos y restos vegetales indica un pensamiento simbólico complejo, una conciencia de la vida, la muerte y quizás de un más allá que solo ellos podían comprender. Pero estos rituales no eran meros actos de superstición, reflejaban también la estructura social y la cohesión del grupo. Enterrar a un miembro significaba reforzar los lazos, transmitir valores y conocimientos, y recordar a todos que cada vida tenía importancia en la supervivencia colectiva. En un mundo donde la caza podía fallar y los depredadores acechar, mantener la unidad del grupo era un requisito de vida. Cada entierro, cada ofrenda, era un acto de comunicación silenciosa entre los vivos y los muertos, un puente que conectaba generaciones. El ADN antiguo también nos ofrece pistas sobre estas prácticas. Estudios recientes muestran que los neandertales tenían una diversidad genética considerable dentro de grupos relativamente pequeños, lo que sugiere matrimonios fuera del clan y redes de parentesco extendidas. Estas conexiones implican que los rituales funerarios podrían haber servido también para reforzar alianzas y mantener la memoria de ancestros lejanos. Cada gesto simbólico, cada flor colocada, cada pigmento aplicado a un cráneo o un fragmento de piedra era parte de un lenguaje que los arqueólogos solo empiezan a descifrar. En paralelo, los pigmentos hallados en cuevas de España y Francia sugieren que el color tenía un significado especial. Rojo y ocre no eran solo decoración, podían representar sangre, vida o protección. Los neandertales aplicaban estos pigmentos en sus cuerpos y en las paredes, creando un registro visual de su existencia y de sus creencias. Esta conciencia simbólica, combinada con la capacidad de planificar enterramientos y cuidar a los enfermos, demuestra que estos humanos antiguos estaban mucho más cerca de nosotros en pensamiento y emoción de lo que se imaginaba hace solo unas décadas. Al recorrer los sitios arqueológicos y analizar el ADN que preserva sus secretos, comprendemos que los neandertales tenían memoria, afecto y respeto por la vida y la muerte. Cada hueso, cada pigmento, cada vestigio de ritual nos habla de su humanidad profunda, un recordatorio de que la complejidad de la mente humana no surgió de repente con nosotros, sino que fue moldeándose durante cientos de miles de años en linajes como el suyo. En la fría luz de un amanecer prehistórico, un neandertal se arrodilla junto a un bloque de sílex, observando atentamente cómo la luz juega sobre sus aristas. Con precisión golpea la piedra con otra más dura, desprendiendo fragmentos que pronto se convertirán en cuchillos, raspadores y puntas de lanza. Cada golpe, cada chispazo de fragmento que cae al suelo es resultado de siglos de ensayo, error y transmisión de conocimiento de generación en generación. Lo que para nosotros podría parecer un simple pedazo de roca, para ellos es una extensión de su voluntad, una herramienta capaz de asegurar alimento, protección y, en última instancia, supervivencia. Los hallazgos arqueológicos de sitios como la cueva de Le Moustier en Francia, de donde proviene el nombre de la famosa cultura musteriense, muestran que los neandertales desarrollaron una tecnología sofisticada de talla de piedra. Sus herramientas no eran casuales ni improvisadas. Existía un patrón de diseño, un conocimiento implícito de geometría y resistencia del material que permitía crear implementos específicos para cada tarea. Cazar, despellejar, cortar madera, fabricar ropa. Todo requería instrumentos precisos, adaptados a las circunstancias y a la anatomía humana.
Imaginemos la caza de un gran ciervo, los cazadores coordinados acercándose con cuidado, lanzando lanzas afiladas que perforan la carne. Tras el éxito, las herramientas se convierten en extensiones del cuerpo, utilizadas para cortar la piel, separar la carne y procesar los huesos. El ingenio de los neandertales no se limita al acto de crear herramientas. También comprendían la necesidad de conservarlas, de repararlas y de transmitir su conocimiento. Las marcas de desgaste en utensilios encontrados indican un uso prolongado, pero también reparaciones evidentes, mostrando conciencia de recursos limitados y la importancia de la planificación a largo plazo. El dominio del fuego se integraba estrechamente con la tecnología. No solo iluminaba la cueva, sino que endurecía puntas de madera, ablandaba pieles y cocinaba alimentos, aumentando su digestibilidad y valor nutritivo. Los hogares encontrados en múltiples yacimientos muestran una planificación espacial, donde cada fuego, cada piedra y cada herramienta tenía un propósito definido. Este control del entorno era un paso decisivo hacia la civilización, una especie capaz de transformar el mundo a su favor, adaptándose a climas extremos y a cambios ecológicos abruptos. El ADN antiguo también revela historias invisibles. Genes asociados con el desarrollo muscular, la visión y la respuesta inmune muestran que su biología estaba afinada para aprovechar al máximo estas herramientas y estrategias. Cada músculo, cada reflejo, cada coordinación entre ojos y manos era parte de un sistema complejo, donde la tecnología no solo reflejaba inteligencia, sino también la interacción directa entre cuerpo y entorno. Así, mientras observamos fragmentos de sílex en vitrinas de museos modernos, podemos imaginar las manos que los moldearon, la concentración de quienes los afilaron y la atención de quienes los usaron para cazar y proteger a sus familias. Las herramientas de piedra son, en esencia, la memoria física de la mente neandertal, una evidencia de ingenio, adaptabilidad y previsión que resuena todavía en nuestra comprensión de la evolución humana. Hace unos 60.000 años, Europa era un escenario compartido. Los neandertales, acostumbrados a los valles y bosques de climas cambiantes, de repente no estaban solos. Homo sapiens, nuestros antepasados directos, comenzaron a migrar hacia el norte, provenientes de África, trayendo consigo costumbres, tecnologías y un instinto implacable de expansión. Los encuentros entre estas especies no eran solo encuentros casuales, eran momentos cargados de tensión, curiosidad y en ocasiones cooperación. Imagínalos en un claro del bosque. Un grupo de neandertales observa a la distancia a los recién llegados, estudiando sus gestos, su forma de sostener herramientas y la manera en que hablan y señalan. La interacción podía ser violenta, con territorios disputados y recursos limitados, pero también existían momentos de intercambio. Estudios genéticos recientes muestran evidencia clara de cruces entre ambas especies. Los restos fósiles y el ADN revelan que nuestros antepasados compartieron genes con los neandertales, intercambiando material genético que todavía perdura en el 1% o 2% del genoma de personas fuera de África. Estos cruces no fueron casuales ni aislados. La diversidad genética indica que ocurrieron varias veces y en distintos lugares, desde el oeste europeo hasta Asia Occidental. Cada encuentro significaba un intercambio potencial de conocimientos, técnicas de caza, estrategias de supervivencia, habilidades en el uso de pigmentos y tal vez incluso formas rudimentarias de lenguaje. La genética nos cuenta que, en cierto modo, llevamos con nosotros fragmentos de sus cuerpos y mentes, adaptaciones que les permitieron resistir el frío, las enfermedades y la escasez de alimentos. Pero no solo la genética habla de este contacto. Los hallazgos arqueológicos muestran similitudes sorprendentes en herramientas, arte y hábitos de asentamiento que podrían reflejar influencia mutua. Algunas cuevas presentan pinturas y adornos que combinan rasgos estilísticos asociados a ambas especies, lo que sugiere observación y aprendizaje. La complejidad de sus vidas no se limita a la supervivencia individual. Era social, colectiva y moldeada por la interacción con otros humanos. El ADN también revela diferencias sutiles en sus respuestas biológicas. Algunos genes heredados de neandertales están relacionados con la piel y el cabello, la coagulación sanguínea, la inmunidad frente a patógenos y la adaptación a climas fríos. Cada fragmento genético es un recordatorio silencioso de un encuentro que ocurrió hace decenas de miles de años, un eco de cooperación y conflicto que aún palpita en nuestros cuerpos. Visualicemos nuevamente aquella escena del claro, los neandertales y los Homo sapiens separados por unos metros, observándose mutuamente, evaluando la amenaza, la curiosidad y la posibilidad de alianza. Aunque sus lenguas y gestos eran diferentes, compartían una inteligencia tangible, una capacidad de observación y aprendizaje
que aseguraba que la experiencia acumulada durante cientos de miles de años no se perdiera. Ese intercambio invisible, registrado ahora en nuestro ADN, confirma que la historia humana es un tapiz entrelazado, donde cada especie contribuyó a la supervivencia y al desarrollo de la otra. Los neandertales, lejos de ser seres aislados o primitivos, participaron en la construcción de nuestro linaje. Su vida, sus estrategias, sus genes y sus culturas no desaparecieron. Se incorporaron a nuestra historia, dejándonos un legado silencioso pero innegable. Hace unos 40.000 años, el paisaje europeo comenzaba a cambiar dramáticamente. Los glaciares retrocedían y avanzaban con ciclos implacables. Los bosques fluctuaban entre densidad y desolación, y los recursos que una vez fueron abundantes se volvían cada vez más escasos. En este mundo cambiante, los neandertales, expertos cazadores y recolectores, enfrentaban desafíos que ni su ingenio ni su resistencia podían controlar por completo. La evidencia arqueológica muestra sitios abandonados, capas de ceniza y restos óseos dispersos, reflejando tensiones crecientes entre clima, competencia con Homo sapiens y enfermedades. El ADN antiguo aporta pistas cruciales sobre su declive. Algunos estudios indican una disminución genética progresiva, señal de poblaciones pequeñas y aisladas, vulnerables a la endogamia y a la pérdida de diversidad. La supervivencia se volvía cada vez más difícil. Los grupos reducidos eran más susceptibles a epidemias y menos capaces de sostener tradiciones complejas, como la caza cooperativa o los rituales funerarios. Sin embargo, la desaparición no fue repentina ni total. Los cruces genéticos con Homo sapiens muestran que aunque su linaje como especie se extinguió, parte de ellos perduró en nosotros. Cada humano fuera de África lleva hoy vestigios de Neandertal, adaptaciones inmunológicas, rasgos físicos y fragmentos de su historia escondidos en nuestra biología. Arqueológicamente, los sitios finales de ocupación revelan signos de adaptación desesperada, herramientas más simples, cambios en la dieta, uso intensivo de cuevas y refugios naturales y posiblemente una mayor movilidad. Los neandertales buscaban sobrevivir en un entorno que se volvía hostil, enfrentando competencia directa con Homo sapiens, cuyos grupos crecían y dispersaban nuevas tecnologías y estrategias de caza más eficientes. Este contacto intensificado pudo acelerar la desaparición, aunque también permitió la transferencia de genes y conocimientos, dejando un legado indeleble en la especie humana. Visualicemos la escena. Un grupo pequeño alrededor de un fuego en una cueva cada vez más vacía, el viento silbando por la entrada. El eco de antiguos cantos y rituales ahora silenciado. Sus cuerpos, acostumbrados al frío, la caza y la cooperación, se enfrentan a la fragilidad de la vida y al inexorable avance de la historia. Sin embargo, en su sangre y en la nuestra persiste la evidencia de su existencia, un recordatorio de que la desaparición de una especie no significa olvido. El ADN y los restos arqueológicos nos permiten reconstruir no solo su biología, sino también su humanidad. La planificación, la cooperación, los rituales, el ingenio tecnológico y la capacidad de adaptación frente a un mundo implacable. Los neandertales nos enseñan que la historia de la vida humana es un mosaico de resiliencia y vulnerabilidad, de encuentros y legados que sobreviven incluso cuando los cuerpos desaparecen. Cada fragmento de hueso, cada marcador genético, cada herramienta de piedra es una pieza del rompecabezas de su existencia, un testimonio de que fueron mucho más que humanos primitivos. Fueron ingeniosos, sensibles y profundamente adaptados a su mundo. Hoy, más de 40.000 años después de la última chispa de vida de los neandertales, sus secretos descansan en un lugar inesperado: nuestro propio ADN. Los avances en genética han abierto una ventana directa a su existencia, revelando detalles que los fósiles por sí solos nunca pudieron ofrecer. Fragmentos de hueso preservados en cuevas y yacimientos han permitido secuenciar genomas completos, descubriendo patrones de migración, reproducción y adaptación que transforman nuestra comprensión de la historia humana. Cada hallazgo nos recuerda que los neandertales no eran seres aislados o rudimentarios. Sus genes revelan sistemas inmunológicos adaptados a virus y bacterias, pigmentaciones de piel y cabello que respondían al clima, e incluso rasgos relacionados con el metabolismo y la percepción sensorial. En otras palabras, su biología estaba finamente calibrada para sobrevivir en un mundo hostil, un mundo que también se convertiría en nuestro propio escenario evolutivo. El ADN nos muestra que, lejos de extinguirse por completo, dejaron una huella viva en cada persona fuera de África, integrándose silenciosamente en nuestro linaje y en nuestra capacidad de adaptación. Pero la genética no solo confirma cruces antiguos, también nos ofrece pistas sobre la cultura, el comportamiento y la cognición de los neandertales.
Genes asociados con el desarrollo del cerebro y la comunicación sugieren capacidades cognitivas complejas, coherentes con la evidencia arqueológica de entierros ceremoniales, herramientas sofisticadas y arte rupestre. Las flores junto a los muertos, las pinturas en cuevas, las herramientas meticulosamente elaboradas. Todo apunta a mentes que pensaban, planificaban y sentían muy cercanas a las nuestras. Así, cada vez que caminamos por un bosque, cada vez que sentimos frío, cada vez que respondemos a un virus o disfrutamos del fuego y la comida cocinada, estamos tocando, de forma invisible, la herencia de los neandertales. Su historia nos enseña que la humanidad no es un relato lineal de progresión, sino un entramado de encuentros, adaptaciones y resiliencia compartida, que sobrevivieron a los glaciares, que cuidaron a sus enfermos, que enterraron a sus muertos y que finalmente dejaron en nosotros un legado genético que persiste silencioso pero poderoso. Al mirar atrás a través del tiempo a las cuevas, los fuegos, los huesos y las piedras, comprendemos que los neandertales fueron mucho más que nuestros parientes desaparecidos. Fueron arquitectos de su entorno, innovadores de herramientas y guardianes de tradiciones que hoy nos permiten entender quiénes somos y de dónde venimos. Cada fragmento de ADN, cada herramienta de piedra y cada pigmento en la roca es un puente que conecta nuestra humanidad con la de ellos. Al final, la historia de los neandertales no termina en la extinción, sino que continúa en cada uno de nosotros. Y mientras exploramos estas raíces profundas, aprendemos que nuestra propia identidad está tejida con la suya, en un relato que abarca miles de generaciones y que todavía guarda secretos que la ciencia y la arqueología desvelarán poco a poco. La aventura de descubrir quiénes fuimos y cómo nos convertimos en humanos modernos está lejos de terminar. Y es un viaje que nos invita a mirar con asombro y respeto a aquellos que vinieron antes que nosotros. Si este viaje al pasado ha despertado tu curiosidad, suscríbete y acompáñanos mientras seguimos desentrañando los misterios de la humanidad, explorando los vínculos invisibles que nos conectan con nuestros antiguos parientes y comprendiendo que el ADN no solo guarda secretos del pasado, sino también lecciones para nuestro presente y futuro.